Benito, Dime. yo lo que quería saber es, ¿cuándo fueron tus primeros contactos con el Orfeón La Paz de la Laguna? Que tú recuerdes, ¿cómo empezó todo? Yo comencé en el Orfeón en el año 57, toda una vida, ¿no? El año 57 yo nací aquí en San Benito y salí en San Benito con un grupito que tenía don Antonio, el más conocido por Antonio Fotrón, tenía su grupito, enseñaba guitarra, se llamaba la UDE. Entonces un día me llamó y me dijo que si quería cantar con ellos. Yo de instrumentos no sé nada, aparte del martillo no sé otro instrumento. Entonces salí con ellos y salí en Navidad. En Navidad eso era un grupito que cantábamos Los Divinos. La Laguna no es lo que es ahora, por supuesto. Estoy hablando de hace 50 y cerca 60 años atrás. Entonces la Concepción era el centro de la laguna, era el puerto de la laguna. Allí estaban las paradas de las guaguas, de Santa Cruz, la parada del tranvía, no este tranvía, sino el antiguo. Y este grupito que hacía Antonio recorríamos la laguna en esas Navidades. Te digo esto porque justamente fue la casualidad la que me llevó a entrar en el Orfeón, porque con este grupo cantamos justamente una de las noches, fuimos a cantar en el bar Parada, que hoy es el Venidor, y allí estaba justamente en la parada de las guaguas. Y estando cantando allí, don Manuel Hernández, director del Orfeón, se iba en la guagua de las 11, que era la última guagua para Santa Cruz, venía a ensayar e iba en la guagua de las 11 para Santa Cruz. Y nos vio a este grupito cantando allí en el bar Parada. Y le dijo a un compañero, posteriormente, compañero mío en el Orfeón, que fue a Gatito Ferrera, y le dijo que eran estos chicos, y se fijó en mí. Le dijo que tenía buena voz, en aquel entonces, estoy hablando sin verme, que si podía ir por el Orfeón para probarme la voz. Agapito, que me conocía de aquí del barrio, me lo dijo. Mira, vete el jueves al Orfeón, que don Manuel quiere que pruebe la voz. Para mí, ese tema de entrar en el Orfeón en aquel entonces, ya lo he dicho en otras ocasiones, era como entrar en el Real Madrid de fútbol, porque era el máximo candidato. En aquel entonces no estaban los carnavales, habían suspendido los carnavales, y lo que se hizo fue concursos corales. Y el Orfeón en el año 55, yo no estaba todavía, fue el concurso coral en Santa Cruz. Se ganó el primer premio. Luego, ya yo en el 57, que justamente fue otro concurso coral en Santa Cruz, que también el Orfeón ganó el primer premio. Y en esas Navidades fue cuando yo fui al Orfeón para probarme la voz. Y efectivamente, me probaron la voz. ¿Y cómo se hacía? ¿Como lo hice yo, Benito, sí, yendo allí, después del ensayo y eso, esperando? Allí, don Manuel te hacía vocalizar. Y hacía el tema de la prueba con el piano. En el piano, las notas que tú podías llegar o bajar, lo lógico, subía o bajaba, y él me mandó a cantar en los bajos. Así fue. El año 57, como te comento, volvió el Orfeón a Santa Cruz. Yo no fui a ese concurso y se ganó otra vez el primer premio. Ya en el 59, ya estaba el 57, a finales del 57, entré yo en el Orfeón, 58, y ellos cantaban, pero no era como ahora que entra la gente al coro y casi cantas a los 3 meses. En aquel entonces, pues te pegabas de repente un año y no te decían que fueras a cantar, sino tenías que estar ahí ensayando, aprendiendo el repertorio, digamos. Hasta que te dijeran, mira, pues vas. Ya estás preparado, ¿no? Entonces en el 59 se hace un concurso por las fiestas del Cristo en el Teatro Leal, y entonces allí ya yo canté. Y no me ingreso, yo había actuado en otros lugares, pero justamente en ese ya... Digamos que el más importante. Más importante, lógicamente, porque era un concurso en aquel entonces, que eran concursos corales y tal. Y allí ya... ¿Recuerdas que contra quién, digamos, entre Sí, bueno, había... ¿Quién participaba? Bueno, participaba una coral del norte y 2 corales de Santa Cruz. Y entonces al Orfeón le dieron de nuevo otro primer premio. Justamente en metálico eran 10.000 pesetas, que se pagaba en aquel entonces, ¿no?
De ahí te puedo, bueno, ahora amplío un poco más el tema de lo que era el Orfeón en aquel entonces. Como si quieres ir por diferentes... Sí, no, pero bueno, de todas formas, ya que entramos en ese apartado, como tú ya no es la parte mía. Me gustaría, perdona, que incluso si puede ser cosas que no hayas, como dijiste, y como he dicho en otras ocasiones, si no las has dicho, mejor. No, pues no las he dicho. Porque, por ejemplo, no se habla ahora, aunque mucha gente queda viva, pero hay muchos, desgraciadamente, que se han muerto. Sí. Efectivamente, resulta que el Orfeón en aquel entonces era el promotor de traer grandes acontecimientos por la fiesta del Cristo. Y así yo me recuerdo del coro santiaguín, el coro Easo, la coral clásica de Pamplona, el coro Maitea, la masa coral de Madeira. Todas esas corales venían al Orfeón por la fiesta del Cristo. Distintos años, por supuesto. E inclusive cuando Alfredo Kraus en su cúspide, pues no había cantado aquí y se trajo por el Cristo y un concierto en el Teatro Real. ¿Qué es lo que pasaba en aquel entonces? Era la afición tal que no hablo de un concierto solo de estas agrupaciones, sino que estaban una semana y hacían 3 o 4 conciertos en la semana en el Teatro Real y aquello se llenaba de gente. Bueno, eso forma parte de la historia del Orfeón. Y de la cultura de la laguna. La cultura de la laguna y el Orfeón que participaba que lograba que todas estas cosas se trajesen. Culturalmente era importante. Por supuesto. Lograba que eso. Económicamente, por supuesto que no podía. No, pero sí claro. Organizaba todos estos concursos y traían a todas estas agrupaciones de fuera. Esa es la parte social, quizás no coral justamente del Orfeón, porque el Orfeón no actuaba con estos grupos. Se trajo un año que ya hacía el Orfeón la agrupación de acordeones de Pepita Sellet, una agrupación catalana que en ese entonces, para aquella gente joven como yo, dimos un concierto de Teatro Real y cantamos el Ampurdán, que era una canción popular catalana, ¿no? Y se tocó la orquesta de acordeones con el Orfeón actuando en el Teatro Real. Con esa parte tan importante que hacía el Orfeón en aquel entonces, luego te puedo hablar ya no quizás de mí, sino como comienza el carnaval en el año 60, no había concurso de rondalla. Eso me interesa, esa parte me interesa. La historia del carnaval cuando se interrumpió, que se interrumpió, ¿no? Durante un tiempo, tuvo 8 años prohibido. Y después cuando comienza en el 60, no había concurso de rondalla. Empieza en el 60. En el 60. Oficialmente. Oficialmente, pero como fiestas de invierno. Pero sí existía, Benito, perdona, aunque no tenga que ver mucho, pero tiene que ver con la vida que tú viviste en esa época. Sí existían, creo, las mascaritas, digamos, la gente sí se disfrazaba. No, resulta que se disfrazaban, pero resulta que no podía hacerlo, no era oficial. No salías corriendo cuando aparecía un guardia. Exactamente. Y eso, la laguna era quizás la base del carnaval, de ese tipo de carnaval, que no hay ahora. Que es como se mantuvo el espíritu carnavalero. Carnavalero, que no lo hay ahora. Ahora es otro tipo de carnaval. Mientras que antes la gente se disfrazaba para que no la conocieran, hoy te disfrazas para que te conozcan. Y para vacilar, entre comillas, con el otro. Eso era otra cosa era distinto. Era otro tipo de carnaval. Bueno, yendo al principio de ese... En el 60 no hay concurso de rondalla. Se hace un baile en el Teatro Real, el Orfeón lo organiza en el Teatro Real el baile, y entonces no se hizo concurso de rondalla. El 61 comienza ya los concursos de rondalla. Y los concursos de rondalla eran el domingo de carnaval por la mañana, no por la tarde, por la mañana. Entonces ya comienza, ¿a qué horas recuerda? Sí, a las 12 del día. ¿Dónde se hacía? En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, que era, bueno, esos primeros años más o menos, pero luego avanzando los años, en la Plaza de Toros aquello era enorme de cantidad de gente. Ya no solo las gradas que se cubrían. ¿Tú llegas a saber más o menos cuánta gente podía caber? Yo calculo en el aforo de la plaza. No solo el aforo, sino que se ponía un montón de sillas que daba miedo. Claro. Se daba un pasillo para pasar la rondalla. En el centro. Creo recordar algo. Sí, los laterales para pasar la rondalla. Fotos. Y luego resulta que... ¿Y el aforo más o menos? Yo calculo que por lo menos se metían allí de 6 o 7 mil personas. Que en esa época era un montón de gente. Era mucha gente. Y lo curioso, que ahora parece que es incomprensible, no se ponía micrófono. Se cantaba y se tocaba tal y lo que era. Tal y lo que era. Pues en aquel entonces eran las 4 rondallas. Un artillero del cabo, tronco verde, masa coral
y Orfeón La Paz. El Orfeón estuvo... Las 4 históricas, Las digamos. 4 históricas. Estuvo desde el 61 hasta el 64 sin llevarse ningún premio. Hoy en día eso es extraño. Eso hoy parece ilógico. Parece. Por eso te digo que hay muchas veces que yo sé que mi padre y mi madre, y por eso estoy yo. Tú estás aquí por la misma razón. Pero hay gente que ve el Orfeón, pero no tiene ni puta idea, y perdona, perdona, no tiene ni puta idea de cómo comienzan las cosas y el esfuerzo que se ha logrado para llegar a donde se está. Y eso no hay nadie, porque yo no veo a nadie que comente nada de este tema. Te hacen una revista, te hablan de esto, te hablan de otro. Señores, pero es que esto ha sido gordo para llegar a donde está. Lo más gordo, y para mí ahora, quizás quitando un poco de los premios y todo eso, fue el hecho de que tú vives en una casa alquilada, como vivía el Orfeón. Esa parte precisamente te iba a preguntar, porque hay que tener en cuenta también esa parte. Claro, esa parte es de que el interesante. Orfeón es lo que me gustaría ahora que ibas por ahí. Y ahora no voy a interrumpir. ampliarte el a tema. la casa antigua, que ahora es la Caja General de Ahorros, bueno, la Caixa ya, Sí. ahí donde estaba el Orfeón, Bueno, que ahí, yo llegué a ir siendo un niño ahí con mi pues padre, una vez, creo. ahí estaba el Orfeón. ¿Y la situación cómo era, Benito? Bueno, muy sencillo. Tú que viviste eso. Sí, aquello era de los Oramas. Los Oramas eran los dueños de las guaguas antiguamente. Y tuvieron un montón de tiempo sin cobrarle nada al Orfeón, porque quería que el Orfeón se fuese de allí. Y el alquiler, que era una auténtica porquería, había que ingresarme a un banco para que no te echase. Entonces hubo una persona que poco se ha hablado de ella, y que sí me gustaría hablarla ahora, porque ya que tú me das la oportunidad, voy a decir... Aquí en este medio modesto, lo que tú quieras. Bueno, pues resulta que don José Hernández Abrante, para mí es el alma mater de lo que hoy es la casa del Orfeón. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo ya estaba en esa junta directiva. Yo estaba en esa junta directiva. Desde el comienzo del Orfeón, de su sede a donde estaba hoy. Sí, pero ya, entonces ya damos un salto, ¿no? Desde que tú entraste, porque ya estás hablando de un poco más tiempo, pero no tanto, ¿eh? ¿Cuánto más o menos? Para situarnos, para no... Bueno, puedo calcular, puede ser, porque mira, allí estuvimos en carnavales. No te preocupes, tampoco no, tiene que ser fecha exacto, no lo sé. No importa, pero más o menos. Allí vivimos muchos carnavales en el Orfeón. En la sede antigua. En la sede antigua. De la calle La Carrera, donde se hacía el árbol. Exactamente. Esa es otra parte importante. No solo el árbol, sino se hacía una alfombra. Llegaba desde la dulcería Olivera. Esa parte es desconocida. El árbol sí, pero lo de la alfombra yo no lo sabía. Desde la dulcería Olivera a la dulcería Alemana. Y la gente abría en el Teatro Leal. La dulcería alemana, perdona, ¿cuál era? La dulcería La Princesa. De una esquina, trato de situarse de un trozo de calle, desde una esquina a la otra esquina. Bueno, pues allí nos metíamos toda la gente del coro, toda la gente de las cuerdas, y un montón de directivos y gente que quería el Orfeón, y nos pegábamos desde por la tarde, del miércoles por la tarde, hasta el jueves, de repente hasta la 1 de la tarde o las 2 de la tarde, botados allí para hacer esa enorme tapiz, que hay fotografías en el Orfeón. Bueno, pues eso lo hizo gente que tú me dices, oye, pues gente... Anónima, ¿no? Sí, gente. Anónima y voluntaria. Y voluntaria porque querían, porque eso es lo que falta ahora. Resulta que ahora vas a ensayar y es como si fuera un trabajo. Termina el ensayo y sale corriendo. Antes no. Antes no solo ensayaba. La etapa que tú la viviste, cuando hicimos todas aquellas cosas que se hizo con qué. Ya llegaremos ahí, si Dios quiere, pero vamos a ir porque me interesan mucho los oramas y la casa, para no irnos a... Bueno, ¿vale? Pues resulta que don José porque me interesa eso. Don José Hernández Abrante, ese señor que tú querías decir. ¿Por qué se hizo aquello? No había dinero. Había un dinero que se hacían los bailes. Más o menos como hoy. No, menos posiblemente. Menos porque... menos que hoy. Lo que se fue a hacer. Había que salir de allí y buscar otro lugar. Bien alquilado, o bien que tú hagas una casa, o bien que compres una casa hecha. Y entonces hay otra figura importante que tampoco se nombra tanto, como es la de doña Luisa Machado. Doña Luisa Machado vivía donde hoy existe el Orfeón. Aquella era la casa de doña Luisa Machado. Doña Luisa Machado, a su vez, había sido directora de un coro infantil en el Orfeón y tenía un amor al Orfeón de mucho cuidado. No digo que haya regalado la casa ni el solar, pero sí colaboró un montón porque aquella casa fuese del Orfeón.
Entonces, entre don José Nabrante, ¿cómo se hizo el Orfeón? Muy sencillo. Hoy se habla, yo soy orfeonista. Oye, cualquiera, oye, fue orfeonista. Pero amigo mío, cuando en aquel entonces se iba por tu casa, o por montones de casas, mira, queremos que el Orfeón nos van a echar de allí, tal, uno daba 1000 pesetas, que era un montón, el otro daba 15 pesetas, el otro 20 pesetas, el otro 25 pesetas, el otro decía a don José, mira, cómprate un par de butacas, que no estaba hecho aquello, para colaborar, o un metro de mosaico para hacerlo. Así se hizo el Orfeón. Y así don José Nabrante con su directiva. Hoy, ¿qué es lo que pasa?